Buenas tardes, mi hermano. Qué bendición estar aquí de vuelta en TV Radio Evolución y Poder. Y uno ya se siente, como por decir, en casa, que uno no está en Costa Rica, pero uno se siente casi que está ahí presente, pero, y tal vez no físicamente, pero se puede decir espiritualmente, que uno se ha reunido, como dice la palabra, que hermoso y delicioso es habitar los hermanos en armonía, y esa es una gran oportunidad que tenemos para reunirnos. Y hoy en esta tarde tenemos esta palabra que es una pregunta: ¿eres buen samaritano? Así que una vez más, el título que tengo para esta palabra esta tarde: eres buen samaritano. Y ahorita quiero hacer un poquito de hincapié, una pequeña introducción referente a lo que se está sucediendo hoy en día con esta película que se llama El sonido de la libertad. Y como dice, cómo podemos ver, por ejemplo, que es un buen samaritano. Y aquí miramos en esa película que está basado en hechos reales de cómo una persona que dejó, se puede decir, su familia, así la puso a un lado para salvar no solamente a un niño, sino la hermana de este niño, y no solamente estos dos personajes, sino a varios niños. Y tal vez ahorita en lo que estamos hablando nosotros, esta persona real haciendo personaje ficticio en una película, se está poniendo en peligro su vida para salvar a niños. Así que qué valentía, que se puede decir, qué coraje para poder hacer algo así. Y yo me he puesto a reflexionar a veces nosotros que tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, que hace como hace más, creo que también el pastor mencionaba eso, que hay gente a veces con necesidad, y sobre todo en la palabra hablaba sobre las viudas, sobre ser de bendición a las viudas o a la gente con necesidad. Y ahorita miramos cómo cosas así están pasando, se puede decir, cosas difíciles se puede decir hasta de procesar, porque son cosas que a veces no miramos en nuestro diario vivir, y a veces lo miramos en películas o algo ficticio, pues miramos cosas difíciles sucediendo, y miramos que hay gente como ese personaje que
para poder salvar a unos niños y hacer una diferencia en ello. Y me pongo a pensar, lo mismo hizo el Señor por nosotros y por eso quise yo, como dicen, emprender en este tema de qué es un samaritano. Así literalmente la Biblia son los habitantes de, pues, de Samaria, así, un lugar allá allá en el Medio Oriente, y los samaritanos eran pues una raza mixta, así mitad judíos y mitad eran pues tal vez asirios o de otras naciones, pero eran personas así mestizas, como en México es común que dicen que los mexicanos somos mestizos. Yo soy mexicano y dicen que pues mitad indígena y mitad pues español, que es nuestra, que se dicen de la raza de uno, y es lo mismo, algo parecido con los samaritanos, lo que era literalmente. Pero hoy en día, cuando escuchamos un buen samaritano, pensamos una persona que le gusta ayudar a la gente. Así que todo se debe dando gracias a que Jesús contó la historia de un buen samaritano. Y por eso queremos emprender esta plática sobre el buen samaritano, y para eso vamos a agarrar a nuestra palabra, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a ir a Lucas 10:25. En caso, si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, aquí la vamos a estar leyendo con mucho gusto. Entonces, Lucas 10:25 al 37, y aquí dice en el verso 25, dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Entonces vamos a ver, aquí miramos un personaje, dice que era un intérprete de la ley y se levantó y dijo para probarle, así que se levantó para probar al maestro y dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una vez más, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O en otras palabras, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces aquí parece ser un fariseo, vamos a decir un abogado para entenderlo en nuestros términos, así, porque era un intérprete de la ley. Y aquí vemos, lejos se puede decir, de aprender o quedar bien con Jesús, lo que quería hacer este personaje era, una vez más, como dice la palabra, era tentarle o molestar al maestro. También se puede cerciorarse si Jesús sabía de verdad la palabra, o más solamente tal vez lo que quería hacer este personaje, este intérprete de la ley, era pues burlarse del Señor. Tal vez lo que él quería, sentirse superior al maestro, porque tal vez tenía un título dado que pues era un intérprete de la ley, tal vez él fue al instituto en sus tiempos, pero tal vez lo que él quería, pues avergonzar al maestro, queriendo hacerlo quedar mal. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Porque él quería hacer así, él mismo quedar bien, así delante de la gente. Él quería sentirse superior, así como sobresalir, se puede decir, sus dotes o su sabiduría de maestro. Pero notemos que dice que se levantó, y parece ser para atraer una vez más la atención para él mismo, y se centró se puede decir, en sí mismo, en su persona y en sus obras. Así que este personaje que buscaba, así como a Jesús no lo buscaba de verdad, lo buscaba, se puede decir, superficialmente, no buscaba necesariamente al Señor espiritualmente. Quería solamente buscar a Jesús. ¿Para qué? Para recibir vanagloria, para recibir qué, atención. En sí él no quería, como se puede decir, seguir al Señor, o quería aprender de Jesús, solamente él quería tal vez lo más, solamente colgarse de la fama del Señor o del Maestro. Y vemos mucha gente así que buscan, se puede decir, la sanidad, pero no buscan al sanador. Buscan la felicidad, pero lejos de Dios o sin Dios, solo lo que quieren es la bendición. Así que hay mucha gente que busca a Dios, así quieren que, así está el ejemplo también de los 10 leprosos que pasó, que cuando que clamaron a Jesús por misericordia, y Jesús dijo que se fueran a mostrar al sacerdote, y lo hicieron, y en el camino recordando que ellos fueron sanados. ¿Y qué pasó? De los 10 solamente uno regresó, y así que miramos aquí, por ejemplo, un paralelismo, algo similar. Así que nuestro interés debe ser por conocer y seguir a Jesús. Así que nuestro interés para conocer a Dios debe ser algo, ¿cómo se dice?, genuino. Y este interés genuino debe ser para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos, como miramos a este personaje, el intérprete de la ley. Entonces, regresando otra vez más, entonces Jesús, como siempre, cuando le preguntaban algo, Jesús literalmente no solamente no les contestaba así como si le preguntaba a Jesús, ¿qué es 1 más 1? Lo que hacía Jesús, les daba una enseñanza, les contaba se puso una historia. Entonces él transformaba la interrogación en una parábola, una vez más, en una historia. ¿Para qué? Para que no entendieran con la mente, sino que entendieran con el corazón. Entonces vamos a continuar aquí en la palabra, vamos a leer el verso 26, y aquí dice el verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquí en pocas palabras, que está en la palabra de Dios, lo que le estaba pues preguntando el Señor, ¿cómo lees? En otras palabras, ¿entiendes lo que lees?
así ignoras la verdad o la conoces bien. Entonces aquí parece ser que ese intérprete de la ley era conocedor de la ley, pero no era un qué, un hacedor de la ley. Una vez más, este intérprete conocía la ley, pero parece ser que no la hacía. Era conocedor, pero no vivía conforme a la forma que está escrita, porque tal vez no vivía conforme al conocimiento que él había adquirido, tal vez en la escuela, en ese entonces, en el instituto. Entonces aquí veo, por ejemplo, hoy en día personas que se suponen deben de esforzarse, se puede decir la ley, así siendo un paralelismo del ejemplo del maestro de la ley, pero no la cumplen. Así hay veces, y a mí se me pasa a veces cuando uno va conduciendo así y miramos a veces así la gente que debe forzar la ley, así puede decir, así los policías, miramos que la están quebrantando, prenden las sirenas, ¿para qué? Para evitar hacer tráfico, cuando deben, en pocas palabras, ellos esforzar la ley, así ser ejemplo de la ley. Entonces también hay gente hoy en día que se puede decir también otro ejemplo, sabe leer, pero no entienden lo que leen. Y eso es algo muy importante, sobre todo en las escuelas, que antes, en los tiempos de antes, era de que la gente no sabía leer y alguien les tenía que leer. No sé si a ustedes les pasó. Yo de chico a veces tenía que leerle a alguien, por ejemplo, a alguien persona mayor porque no sabía leer, pero ya el asunto no es ese. La gente sabe leer, pero no entiende lo que lee. Entonces, volviendo, ¿qué dijo Jesús? Jesús le pregunté, ¿cómo lees? Notemos que Jesús no solo atraía gente común, así se puede gente, así gente como si no también personas, se puede decir letradas, gente culta, gente con educación. Y en este caso miramos que estaba el intérprete de la ley, pero ¿cuál era su propósito una vez más? Era tentar al Señor. Y vamos a leer el verso 27 que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí estamos mirando cómo aquí se intérprete la estaba pues resumiendo aquí los 10 mandamientos. Aquí se puede decir en dos. Una vez más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y luego aquí sería a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí, como decía, está resumiendo los 10 mandamientos. Si amas a Dios, no, así no vas a tener dioses ajenos, como dice el primer mandamiento, y no te vas a hacer, como dice, una imagen, no vas a usar su nombre en vano, así no vas a usar el nombre de Dios para manipular a la gente que en los tiempos de antes se usaba. Tampoco van a usar el nombre de Dios para qué, para enriquecerse. Así, y también pues en ese entonces era como pues guardar el sábado, en ese entonces para meditar en Dios, descansarse, pues ir físicamente y espiritualmente. Entonces, recordando este mandamiento de descansar, no es porque Dios se cansaba, sino que Dios nos está modelando que a veces nosotros, los humanos, somos frágiles y necesitamos descansar para obtener fuerzas. Y luego cuando dice, si amas a tu prójimo, así va, que dice, vas a honrar a tus padres, y es en los 10 mandamientos que dice, el primer mandamiento con promesa. Y una vez más, si amamos a nuestro prójimo, no vamos a, pues, a hacerle daño, no vamos a matar así literalmente, aunque para los estándares de Dios hoy en día, como decía Jesús, si tienes algo contra alguien, ya pecaste en tu corazón. Y también si amamos a nuestro prójimo, no vamos a adulterar, no vamos a decir a alguien que no sea en este caso la esposa de uno, tampoco vamos a hurtar, no vamos a robar, no vamos a tomar algo que no es de nosotros, también no vamos a hablar falso testimonio, no vamos a mentir, no vamos a hacer ¿cómo se dice? Echar una mentira piadosa o una mentira chiquita, así no vamos a codiciar, no vamos a enviar lo que no es de nosotros, porque cuando envidiamos algo que no es de nosotros, porque nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. Entonces aquí miramos muy bien que este intérprete de la ley era muy listo. Él pudo resumir fácilmente en algunas palabras los 10 mandamientos y lo hizo muy bien. Entonces, este intérprete de la ley estaba al tanto de la palabra de Dios o la ley de Dios, pero la ponía por obra o solo la usaba para su beneficio, para vanagloria y tal vez para atentar en este caso al Señor. Él mismo se pues estaba fallando porque solo estaba usando el nombre o la palabra de Dios en vano. No era para la gloria de Dios, se puede decir, así como para vanagloria de él mismo. Y lo interesante es que la misma palabra, ¿qué pasó cuando Jesús fue tentado? Nota que en este caso fue tentado por este intérprete de la ley. Jesús también fue tentado por el diablo. ¿Y qué es lo que usó el diablo para tentar a Jesús? Exactamente, usó la palabra de Dios. Así que, así que no se trata de saber mucho la palabra de Dios, sino lo importante de lo que tú sabes.
así trabajes con lo que tú tienes y lo uses para la gloria de Dios, porque aquí miramos cómo los fariseos sabían tanto, pero ¿de qué les servía saber tanto si no hacían así nada? Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona de negocios, sabes hacer negocios y puedes así como invertir dinero y producirlo bastante y en poco tiempo, pero ¿de qué te sirve si no lo utilizas, no utilizas esa habilidad y vives una vida, o se puede decir, no muy, o tal vez podemos decir una vida tal vez mediocre y todo dado pues a la negligencia, así pues, y es lo mismo en la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve saber tanto si no la ponemos por obra? Así que vamos a ver otro ejemplo y aquí vamos a ir a Juan 7, 18 al 19 que dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, aquí, ¿a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a los fariseos. Entonces, esto fue durante la fiesta pues, de los tabernáculos, donde Jesús está desafiando a los judíos, a los fariseos. ¿De qué sirve saber la ley si no la hacen? O la usas nomás para juzgar a los demás, o en este caso para destruir a alguien más, cuando los mismos mandamientos dicen no matarás. Y a veces en ese entonces era común que la gente pues apedreaban a los demás gentes. Así que qué interesante, así como que están así como, sí, entre comillas, enseñando a alguien que no hagan algo. Por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo eso de a veces la pena de muerte, que le están enseñando a la gente que no maten y lo están enseñando matándolo, así como van a aprender, aunque ese ya es otro caso, pero es un ejemplo que podemos ver. Pero también vemos que Jesús nos da una regla de oro, sobre todo cómo tratar a los demás. Así, si vemos Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así como queremos ser tratados, debemos tratar a los demás. Así como si queremos respeto, tenemos que darlo. Así que vamos a continuar. Vamos a ver el verso 28 y 29 que dice, y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Y luego dice, tal vez ahí se subió, se te puede decir, cuando escuchó eso, el intérprete de la ley que Jesús mismo le dijo, tal vez él se sintió así como un pavorear, se llenó de orgullo y se sintió bien porque el Jesús, en este caso el maestro, estaba aprobando su respuesta y no más enfrente de él, sino enfrente de toda se puede decir, la gente que estaba ahí, toda la multitud. Y en el 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así como, parece como que nomás lo hizo una vez más para verse bien y así como justificar se refiere a probar se puede decir, su inocencia o para probar tal vez si, así como que, así para considerarlo más así como una persona, entre comillas, puede ser humilde. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Así que es importante saber la palabra y no usarla para, como dice, para vanagloria. Y recordemos de un principio, este personaje se levantó y se acercó a Jesús una vez más para probarle. Entonces, tal vez uno de los espectadores estaba allí para ver qué pasa y dijo que esta es, pues, como él estaba allí, dijo, pues esta es mi oportunidad para quedar bien o darme fama y ser un mejor, tal vez, fariseo en ese entonces. Pero vamos a ver qué nos dice Éxodo 23:9. Una vez más, Éxodo 23:9 y dice, y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces aquí nos está diciendo que no debemos de angustiar al extranjero. Entonces para ellos en ese entonces su prójimo era otro judío. Los demás eran considerados como se puede decir como seres no dignos, así como fuera tal vez de la gracia, pero Jesús que hace, aprovecha esta oportunidad para qué? Para enseñar. Una vez más, José él era el maestro de maestros y aprovecha esta oportunidad para enseñar y recordando una vez más que para a los fariseos un prójimo para ellos era otro judío y notemos que en ese entonces así los extranjeros eran considerados pues juntilos o no dignos entre comillas. Entonces una vez más al escuchar esto Jesús pues él aprovecha una vez más para enseñar y inmediatamente es cuando él empieza pues a contar la parábola. Y vamos a ir a Lucas 10:30 y aquí es donde empieza Jesús contando la historia. Y así dice en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron quejándole, dejándole medio muerto. Entonces aquí tenemos el nombre de dos ciudades. Primero está Jerusalén, y Jerusalén significa paz, y también está la ciudad de Jericó, que significa ciudad de las palmeras. Entonces el problema no era las ciudades, sino cómo en ese entonces, cómo llegar allí. No sé si ustedes han manejado, se puede decir, de una ciudad a otra. Por ejemplo, donde estoy ahorita, pues está San Diego, y si yo quiero ir hacia el norte, hacia Los Ángeles, y entre medio es como pura carretera, está baldío, y obviamente pues si uno va de noche caminando no se va a ver bien. Y ahora imagínense, pues 2000 años atrás, en ese entonces para ir se puede decir, de una ciudad a otra, así como no, en ese entonces cuando no existían carreteras como tenemos hoy en día, y me fui a buscar en internet más o menos, creo que la distancia de Jerusalén a Jericó eran 25 kilómetros, que en carro más o menos serían como 40, 50 minutos, y a pie pues serían como unas 7, 8 horas, más o menos, depende a qué velocidad vas caminando, así que a qué ritmo. Así que imagínate en ese entonces cómo era, no había gasolinera, no era como que llegabas a un lugar de descanso para comprarte un helado o algo así, o comprarte un agua, una botella de agua, no. Así que al contrario, lo que había entre medio de las ciudades, había pues rocas, había montañas, y algo que también era muy común en ese entonces, que había pues asaltantes, y sobre todo esos asaltantes pues asaltaban caravanas. Imagínate, una caravana es un grupo de personas que van con sus camellos, pero ahora imagínate, si tú vas tú solito, vas tú solo en un área peligrosa, ¿qué es lo que te puede suceder? Así que, y sobre todo en las altas horas de la noche, pues lo más seguro es, hay una gran probabilidad que te pueden asaltar, y pueden así como despojarte en este caso, como parece en este personaje, que no solamente lo despojaron, sino que lo hirieron, y como dice la palabra, lo dejaron medio muerto. Así que imagínate esta situación, no solo lo estafaron, pero lo golpearon. Ahora imagínate tú cómo te sentirías, así que tú fueras ahí con todas las ganas de ir a Jerusalén, y que de repente pues te rodea un grupo de asaltantes, y no normalmente te quitan las cosas, pero te dan una golpiza, y que te dejen por seguir tirado en la calle, y que además que nadie te ayude, que tal vez tú pidas auxilio, y que de repente pasen dos personajes, y que se supone que esas personas deben ser buenas porque son personas que aman a Dios, y tal vez una de esas personas es un sacerdote o un pastor, y el segundo pues es un levita o un salmista, y tú piensas que pues te van a ver y luego rápidamente te van a ayudar, y te das la sorpresa que pasa pues todo lo contrario. En vez que te ayudan más, te pasan de un lado a otro, se apresuran para que tal vez no los molestes. Entonces vamos a ir al versículo 31, y dice aquí: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Y entonces aquí, ¿qué vemos? Vemos un sacerdote que, como dice la palabra, que viendo pasó de largo. Entonces este sacerdote que venía de Jerusalén, quizás pues, tal vez venía, pues en este caso, pues del templo, de la iglesia, como le llamamos nosotros, y tal vez este sacerdote era pues de la familia de Aarón, de la tribu pues de Leví, que su ministerio era pues, era heredado, así pues dado porque era de la tribu, y tal vez él tenía pues el conocimiento para, pues como cualquier sacerdote, pero que miramos aquí, pues no estaba poniendo por obra el conocimiento, y miramos aquí que solamente miró al hombre, y ahí lo miró pues estaba estirado, y imaginó que pues dijo, pues este no es mi problema. Y pues, ¿qué pasó? Pues lo miró solamente ahí tirado, pues ¿qué pasó? Entonces mejor se fue. Entonces aquí miramos qué tipo de sacerdote era, en qué estaría pues tal vez fundada la fe de ese sacerdote. Era en sí, pues era un sacerdote tal vez de Dios, o nomás un sacerdote de Dios, entre comillas, o solamente un sacerdote que era simpatizante de la palabra de Dios, la sabía, pero no la ponía por obra. Y así que ese sacerdote, que pasó, adoptó una actitud, se puede decir, tal vez así como mirar, tal vez el Señor tal vez pensó que estaba muerto, y porque de acuerdo a Levíticos 21:1, hablaba de que no se deben de contaminar, así, y lo voy a leer para entenderlo un poquito más. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Así que aquí miramos con la palabra, dice que pasó de largo, así que mantuvo su distancia, y hasta apresuró sus pasos, y tal vez él pues en ese caso pues le convino, dijo, no, pues la palabra dice que no me voy a contaminar con muertos, y pues así se apresuró.
Y así que en vez de tal vez yo digo, de fijarse qué tal si no estaba muerto y lo podía haber ayudado, pero aquí parece que no le tomó mucha importancia a la persona herida. Entonces vamos al versículo 32 que dice, asimismo un levita, no te dice así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Entonces el levita casi hizo lo mismo, al menos tuvo se puso la valentía o coraje de acercarse, se puede ser un poquito, un poco, pero sin intervención, así, porque mira, dice allí, dice, llegando cerca de aquel lugar, así tal vez se acercó para, pues tal vez para ver quién era o solamente por curiosidad, pero miramos aquí un poquito de diferencia, tal vez el sacerdote fue una indiferencia total, así que pues no fue una indiferencia, tal vez el levita pues tuvo un poquito más de, se puede decir, de curiosidad, tal vez por así, por chisme, digamos, pero entonces estos dos personajes, tanto el sacerdote como el levita, eran, ¿sabes? Eran, entre comillas, personas de Dios, tal vez solamente de apariencia, o tal vez se puede decir por obligación, porque venían de la familia pues, sacerdotal, eran levitas, etcétera, pero en verdad eran gente de Dios. Aquí parecemos que tal vez no mostraban esa misericordia, esa bondad de Dios. Y también seguramente también de levita pues venía del templo, quién sabe, venía cansado tal vez, quién sabe, pero miramos que no se detuvo tanto para ayudar a la persona herida. Así que como suele suceder como algunas personas de la iglesia que son tan, así puede que sean muy buenos en la iglesia, pero tal vez fuera de la iglesia no mantengan esa, se puede, esa fidelidad de Dios. Y eso también es muy importante, de que no solamente de palabra seamos, así puede decir, cristianos, siervos de Dios, sino que seamos en verdad. ¿Sí? Y miramos como dice la palabra, que es importante ser como tratar a los demás como queremos ser tratados, porque tenemos que, se puede decir, empatizar un poquito. ¿Qué pasa si nosotros estamos un día en esa situación? Que tal vez suframos un poco de persecución por ser cristianos o ser creyentes y tal vez nos golpeen por algo, nos hagan algo y qué pasa si terminamos ahí tirados y que nadie se acerque a ayudarnos, tal vez cómo nos vamos a sentir. Entonces vamos al verso 33 que dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. Una vez más lo voy a leer, dice, pero un samaritano, así tú y yo, claro, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole que fue movido a misericordia, misericordia. Entonces este personaje venía de qué? De Samaria. Y Samaria significa guardián o vigilante. Y notemos que este samaritano no era en sí una persona que venía tal vez del templo, o tal vez este samaritano ni era persona religiosa, pero él en este caso, viendo la cita de Dios, como dice la palabra, fue movido a misericordia. Y recordemos que los samaritanos y los judíos en sí no se trataban entre sí. Y dado que los samaritanos no eran, entre comillas, en ese entonces, pues 100% judíos, eran mestizo, mitad judíos y mitad de otra raza. Y entonces este hombre herido tal vez no era judío, sino gentil, por eso tal vez el sacerdote y el levita ni le tomaron, sabe, importancia o no les importó, pero miramos ¿cómo se dice? Una actitud diferente en el caso ¿cómo se dice? Del samaritano. Y me imagino tal vez él pudo empatizar más porque él tal vez fue tratado diferente dado que él fue samaritano y en ese caso, pues cuando nacemos nosotros no escogemos en qué etnia, en qué cultura nacer y en vez nos damos la culpa porque nos tratan diferente, pero aquí en este caso él fue movido, como dice, por necesidad y me imagino que se puso en su lugar, que tras a mí me hubieran hecho esto, a mí me hubiera gustado que alguien me tratara, ¿cómo se puede decir? Me tratara así como con se puede decir, un trato humano, a que me ayudara. Y vamos para continuar, vamos a leer Colosenses 3:23 al 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces lo voy a leer una vez más que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que en vez de cuando ayudamos a la gente, así que no lo hagamos para quedar bien o así como para subir algo, se puso entre comillas, a las redes, sino hacerlo para Dios. Y si queremos que alguien nos mire, que sea el Señor que nos mire. Así que no importa la raza, nacionalidad, se puede religión, amigo, la persona que no le cae bien, uno sigue siendo, se puede decir, esa persona nuestro prójimo.
o por mucha gente que también dice semejante, porque también Dios murió por esa persona que estamos ayudando. Como decimos, tal vez nos caiga bien, no nos caiga bien, entre comillas, por decir, pero tenemos que ser, como dice aquí la palabra, a tratarlo y hacerlo como para Dios. Y a veces sabemos que pues, este principio puede ser no fácil, así, sobre todo a veces que nos toca, como dice, ayudar a gente que tal vez no nos ha tratado bien, que tal vez nos han ultrajado, como dice, am, nos hayan tratado mal o nos hayan maldecido o nos hayan hecho tal vez persecución, pero ahí demostramos cuando le damos un trato digno, un trato de misericordia, los tratamos como el Señor nos trata, ahí demostramos que en verdad estamos, como dice, confiando en el Señor. Qué bendición. Así que vamos a continuar, vamos a ir al verso 34. Y aquí en el verso 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al maizón y cuidó de él. Note, pues una vez más, el samaritano conoció a este personaje y ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y una vez pues lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Note aquí que da una lista de las cosas que hizo aquel samaritano. Él si hubiera sido otra persona, muy fácilmente se hubiera ido, como lo hizo tanto el sacerdote como el levita, pero a pesar de saber no conocerle o sin esperarse, pues en este caso nada a cambio, hizo la diferencia. A pesar de no ser un sacerdote, a pesar de no ser un levita, a pesar de no ser un intérprete de la ley, que podemos ver, hizo lo correcto. Hizo lo que Dios hace siempre por nosotros. Así que una vez más, no se trata tanto de saber la palabra, sino ponerla por obra. Miramos que como Dios es clemente, misericordioso, aún en la palabra dice lento para ir, grande misericordia. Aquí miramos el ejemplo aquí, el del buen samaritano. Entonces, ¿qué podemos ver en esta historia que nos cuenta Jesús? Que el buen samaritano es una representación de Jesús. ¿Qué pasa? Jesús vino a nuestras vidas cuando estamos heridos y destruidos, no físicamente, pero destruidos por el pecado. ¿Qué pasó? Jesús vendó nuestras heridas, sanó nuestras dolencias, Él puso aceite, y podemos decir que el aceite es la representación del Espíritu Santo, y lo derramó sobre nosotros. Él vino representando su sangre que nos limpió del pecado. Y aquí cuando dice la cabalgadura, puede que puede representar el sacrificio que él hizo en la cruz, ¿cómo dice? Ese sacrificio nos llevó al Padre, y el mesón puede representar que él nos llevó a la presencia de Dios, y él vino a cumplir la ley y los profetas, y eso pues lo vemos aquí en la historia, lo que representa la ley y los profetas, el sacerdote y el levita. Así que miramos cómo él pudo superar, en ese caso, pues el samaritano superó al sacerdote y el levita, y una vez más, puede que sea una representación del samaritano, cómo él superó la ley y los profetas. Entonces, Jesús superó esto, se puede decir, dos caminos, y todo eso lo cambió a qué? A misericordia y amor. Quien dice gloria a Dios, amén. Entonces, el verso 35 dice, y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastéis de más yo te lo pagaré cuando regrese. Así que miramos que aquí el samaritano pagó ¿cuánto? Pagó 2 denarios, y en sí 2 denarios, es el suelo de 2 días de trabajo, estaba checando, así que nuestra salvación no fue gratis, Jesús tuvo que pagar un gran precio para que fuéramos salvos o completos, como aquí veíamos en la historia también el samaritano pagó 2 denarios, y lo mismo el Señor pagó por nosotros. Así que aquí aprendemos que debemos aprender de Jesús, de cuidar de la gente que viene a Dios y necesitan recuperación espiritual. A veces pensamos que la gente pues, ya recibe a Cristo y ya pues, están listos para salir al mundo, y no, y a veces ellos necesitan cuidado, necesitan así recuperación como lo necesitaba esta persona herida que pues, tuvo que estar en el meso, y es lo mismo cuando la gente llega que pasa sobre todo por momentos difíciles previo a recibir a Cristo, como ellos también necesitan esa atención, no solamente física, pero espiritual, y cómo se tienen que fortalecer pues, en la palabra. Y aquí notemos en la historia que el samaritano tenía, se puede decir, buen crédito, buena fama con el mesonero, porque ya ves que le dijo que pues, si le falta algo, que pues luego se lo iba a pagar, así para que el mesonero le tuviera confianza, que decir que el samaritano tenía pues, buena conducta, era una persona honesta, tenía buen testimonio con los demás, era una persona de confianza. Y ¿cómo les puedo decir que
que así nosotros debemos ser por igual. Así que cuando a veces que hicimos algo, lo debemos de cumplir. A veces, por ejemplo, vamos a suponer que yo le pido prestado a alguien y que esa persona tenga esa confianza de prestármelo sabiendo que yo voy a regresar así por lo prestado. Y aquí miramos este ejemplo de cómo el samaritano así le dijo al mesonero, pues si me falta algo, pues ya cuando regreso me lo cobras. Y también pues que el mesonero tuvo la confianza sabiendo que pues el samaritano va a regresar, no va a regresar solamente, pero le va a pagar. Entonces aquí otro ejemplo que vemos es del sacerdote levita que sabía pues decir la Torá o la ley, así que los primeros 5 libros de la Biblia, pero de qué les servía a estos personajes si no eran misericordiosos. Así, entonces, ¿de qué nos sirve saber a veces la palabra? Así que tal vez qué bueno que aprendamos la palabra, pero muchas veces que pasen los llanos de mucha palabra, de que no sirve, llegamos a ser solamente, como dice, fariseos. Es como dice la palabra, la fe viene así como si la fe sin obras es muerta. Y es lo mismo nosotros cuando sabemos mucha palabra, pero no la ponemos por obra, de qué nos sirve. Así que Jesús mismo que dijo cuando habló de los fariseos, que parecían que sepulcros blanqueados, porque estaban así muertos por dentro, así por fuera se miraba muy bien, que les gustaba andar con ropas blancas y largas, pero por dentro cómo estaban. Y vamos a continuar aquí en el verso 36 que dice: ¿Quién, pues, de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú y haz tú lo mismo. Mismo aquí Jesús literalmente le está diciendo, así que no solamente es como dice, de saber, pero haz algo. Así que uno tiene que accionar. Entonces aquí vemos al intérprete de la ley, como siempre, contestaba bien. Por eso al final Jesús le ordenó así, mira y haz lo mismo. Así que él contestaba bien, se las sabía, entre comillas, a todo el derecho al revés, pero vemos que no solamente es tener conocimiento de la palabra, sino ponerla por obra. Lo mismo el enemigo cuando tentó a Jesús, y lo mismo. El enemigo contestó, lo tentó con la palabra. El enemigo sabe la palabra, pero ¿de qué sirve si no la hace? Entonces, como resultado, es importante prepararse en la palabra, pero también accionar. Debemos accionar a pesar de que pues, vengan obstáculos, y siempre va a suceder cuando se trate, en este caso, de hacer la voluntad de Dios, que van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero con más ganas debemos, como que dice, seguir para adelante, no darnos por vencido, porque a veces es como hasta curioso que cuando queremos hacer cosas para Dios vienen muchas pruebas, y muchas veces vas a ser, como dice, tentado, o el enemigo te va a querer herir como lo más preciado en vez de con tus hijos si tienes hijos. Y es donde muchas veces demostramos que estamos, como se puede decir, dependiendo de Dios, en verdad estamos confiando en Dios. Entonces ahora la pregunta, hace un poquito la pregunta que Jesús le dijo al intérprete de la ley, esta pregunta ahora es para nosotros. ¿Cuál de los tres eres tú? ¿O qué ejemplo vamos a hacer? Una vez más, ¿vamos a ser el sacerdote, vamos a ser el levita, o vamos a ser el buen samaritano? Así que esa es la pregunta que nos podemos hacer. Y si decides que eres un buen samaritano, que tienes que ir, y tenemos, pues, tanto si tú como yo, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ayudar a los demás. Y si ya estás ayudando, qué bueno, que dice que estás poniendo por obra la palabra de Dios, en este caso estamos siguiendo a Jesús, no solamente de palabras, sino en verdad, y no solamente ayudar a los más afortunados, sino que también debemos de ayudar a los menos afortunados, a las personas. Miramos este caso, pues, cuando pasó así el mes pasado, las personas que desaparecieron tratando de encontrar el Titanic, y miramos cómo varios países estaban tratando de ayudar para que se encontraran estas personas. Y hay muchos casos, también hay casos de gente que emigra. Miramos también gente sin hogar, niños desaparecidos, como ahorita estamos mirando que el ejemplo que estaba mencionando, de esta película que se está como siendo muy popular, dado que pues, es basada en hechos reales, y miramos cómo muchos niños son maltratados, y recordando que hijos del Señor Jesús, él mismo dijo, dejar a los niños venir a mí, y no se lo impide, porque tal es el reino de los cielos. Y miramos como ahorita, hoy en día, cómo a través de la historia han tratado mal a los niños, y sabemos que alguien está atrás de todo eso, obviamente el enemigo espiritualmente, pero hay gente pues que sigue, se puede decir, la voz del enemigo, y hacen así como
no sé qué palabra usar, hacen cosas horribles con los niños en los tiempos de antes, ya que aún en los tiempos bíblicos sacrificaban a niños, tenemos cosas así que antes de nacer pues ya le quitan la vida a los niños y los niños estando vivos miramos como qué hacen con ellos, cómo los utilizan como objetos, aún durante las guerras que ha habido en la historia humana, cómo a veces los niños son los que a veces han sufrido más y miramos cómo a veces lo más pesado de Dios es lo que más es atacado. Entonces aquí en este caso, si queremos ser buenos samaritanos, tenemos que buscar la oportunidad, cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar, en este caso a los inmigrantes, personas sin hogar, niños desamparados, así que tengamos la oportunidad, debemos de hacerlo. No queremos hacer como el sacerdote que nomás pasó de largo, o ser como el levita que se acercó a ver también nomás a hacer, se puede decir, una persona curiosa y no hacer nada. Entonces, en este caso, nosotros como creyentes, en verdad, que decimos que confiamos en Dios, que somos de Dios, tenemos que ser como nuestro Dios, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser, ¿cómo se dice?, piadosos. Tal vez no podamos alimentar a todo el mundo, pero si tú mires a alguien y tienes la oportunidad de darle un vaso de agua, darle un taco, como hicimos a veces en México, darle un taco o un burrito, y si puedes darle la palabra de Dios. Muchas veces también queremos darle la palabra de Dios, pero ¿qué tal? No, no, también así como también hacerlo físicamente, tanto como espiritualmente. Me acuerdo hace poco, unos miembros de una iglesia ahí pues, de Tijuana, se me hacía como que qué bendición, se ponían ropa pues, de meseros y llevaban charolas y toda la cosa y iban a las áreas menos se pusiera afortunadas de Tijuana y miraban a las personas sin hogar y les daban alimento. Y aprovechaban ese momento para que en lo que comían las personas sin hogar, aprovechaban para darle la palabra. Y muchas ocasiones se prestaba la oportunidad para que oraran por esas TV personas. Radio, unción Así y poder. que ¿cómo se qué bendición de si tenemos esa oportunidad de ayudar a los menos desamparados, buscar la manera, porque ¿qué nos dijo el Señor? Que nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y tal vez vamos a usar diferentes estrategias para llegar a la gente. Tal vez nosotros que tenemos la oportunidad de hablar por medio de este medio, a través del internet, a través de la radio, lo estamos haciendo, pero también sí podemos hacerlo con la gente de afuera, así, aprovechando todas las oportunidades que el Señor nos da y no esperar que pues un día el Señor se nos aparezca y nos diga, pues ayuda al vecino. Si tú lo ves con necesidad, no esperas que Dios te mande un ángel para que te diga. Así que muchas veces Dios nos pone oportunidades enfrente de nosotros y a veces, yo entiendo a veces, bueno, consultar a Dios, dice, Señor, si es tu voluntad que lo ayude, pues lo voy ayúdalo. Pero, pero si tú miras la necesidad y está en tus manos, como dice la palabra, mejor dar que recibir, Predicando que el tratar de Evangelio de ayudar. Si miras la Dios. necesidad, a que, como dice, a que darle la bendición. Entonces, quiero terminar ya casi con la palabra, quiero terminar con una historia así para terminar. Así que va relacionado con lo que estamos hablando y esa historia empieza así, a que había un soldado y ese soldado pues, le pidió al sargento permiso, así para ir a buscar a su compañero que no había regresado a la base. Y pues el sargento pues le negó el permiso, pero sin embargo el soldado decidió, como dice, desobedecer al sargento y ir a buscar a su compañero. Y al cabo de días, pues el soldado regresó con su compañero muerto. Y obviamente esto hizo enojar mucho pues al superior o al sargento y él le dijo, te dije que estaba muerto y ahora tú estás herido. Pero ¿qué pasó? El soldado respondió, cuando me fui desobedeciéndolo así, señor, yo fui a buscar a mi compañero, pero cuando yo lo encontré, él estaba aún vivo y mi compañero me dijo, yo sabría que vendrías por mí. Así que su compañero pues murió, pero no murió solo. Y además el soldado cumplió, se puede decir, esa promesa que tenía con su amigo, así de no dejarse uno a otro. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que lo importante de ayudarnos, así como de ser generosos, de empatizar, si miramos necesidad, ayudarnos. Y tal vez no seamos, se puede decir, un sacerdote o un levita que sabemos toda la palabra, pero lo poco que sabemos podemos ponerlo por obra. Y como dice la palabra, no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y lo interesante que lo que dice Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si miramos a alguien con necesidad y no le ayudamos, tal vez le demos, o en este caso, pues
alguien así, pues, gente sin hogar que está pidiendo tal vez algo por un taco, por decir, un sándwich o un burrito, ¿por qué no más darle $1 o algo, o dos, lo que podamos hacer que esté en nuestra, se puede, economía? Pues aquí dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pegado. Entonces es importante seguir la palabra, en invertir en obedecer la palabra y sabiendo que pues vamos a cosechar bien. Así que al hacer lo que, en este caso, lo que hizo el buen samaritano, miramos una vez más que dice la palabra, que todo lo que hagamos, hacerlo para con Dios. Y como en el caso del samaritano, él hizo todo a cambio de nada. Y en este caso, una vez más, que es para nosotros, cuando hacemos algo, hacerlo sin esperar nada. Y si vamos a esperar algo de alguien, va a ser de Dios, como mismo Jesús dijo, no buscar ser tesoros aquí en la tierra, pero sino hacer tesoros en los cielos. Así que una vez termino con el título de esta palabra, mis hermanos, el título es Eres buen samaritano. Así que es la pregunta y espero que esta palabra te haya, como dice, servido, te haya sido de bendición y te quedes pensando y puedas contestar tal vez esta pregunta, si eres bueno samaritano o no, no de acuerdo a lo que yo digo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, amén, gloria a Dios. Así es toda la palabra, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así que le cedo los micrófonos aquí a mi hermano, el pastor Ronulfo Padilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que en lo que toma el micrófono mi hermano, aquí me gustaría, como dice, compartir un canto. Amén, gloria a Dios. Sí. Amén. Ok, voy a cantar una alabanza para finalizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta canción se llama No hay nada imposible. Así que habla sobre los milagros de Jesús. Tú haces ver los ciegos y levantas los muertos. Tú limpias los leprosos y sanas los enfermos. Tú todo lo puedes. Tú eres poderoso. No hay nada imposible para ti, Rey poderoso. Tú sanas mis dolencias y curas mis heridas. Jesús, tú eres poderoso. Jesús, tú eres poderoso. Sí, mi Dios, solamente tú eres poderoso. Queremos poner hoy tu palabra por obra. Tú calmas las tormentas y caminas sobre las aguas. Los panes multiplicas. Tú mueres y resucitas. Tú todo lo puedes. Tú eres poderoso. No hay nada imposible para ti, Rey poderoso. Tú sanas mis dolencias y curas mis heridas. Dile, Jesús. Jesús, tú eres poderoso. Jesús, tú eres poderoso. Sí, mi Dios, solamente tú eres poderoso. Y creemos que tú viniste a esta tierra a enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo llegar al Padre. Y en esta tarde queremos poner tu palabra por obra, mi Señor. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Amén. Ya. Amén para la... Puedo terminar con la canción, así que uno no... Sí. Ah, más o menos, sí, sí, ya ves que esta semana, pues ya, la semana pasada, hace una semana que tuve a mi hijo, mi esposa, pues, otro hijo, pues no sé que, como dicen que les hace estrés, que hay tiempo para todo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo sí, sí, hay tiempo para todo, nacer, todo, sí, amén, sí. Voy a terminar. Grande tu hermosura, grande es tu amor. Hoy te llevo en mi corazón, porque tú eres Dios. Grande es tu hermosura, grande
es tu amor. Hoy te llevo en mi corazón, porque tú eres Dios, precioso, glorioso, príncipe de paz, majestuoso, poderoso, siempre reinará. Grande es tu hermosura, grande es tu amor, y hoy te llevo en mi corazón, porque tú eres Dios, precioso, glorioso, príncipe de paz, majestuoso, poderoso, siempre reinará. Sorry, ¿por qué? Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey. Amén. Quiero terminar diciendo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por esta tarde. Doy gracias a Dios de poder llegar a, se puede decir, a sus oídos. Así que Dios puede usarme como un instrumento para yo poder compartir su palabra. Doy gracias a Dios también que usó a mi hermano para con su estación de radio, TV Radio Poder. Él lo está usando para que podamos llegar a conocer más de Dios y su palabra pueda venir hacia nosotros. Y doy gracias a Dios y también pues mando pues, a mi esposa, a mis hijos. Y doy gracias a Dios porque pues tengo un nuevo miembro de mi familia hace una semanita a mi hijo, y doy gracias a Dios porque es un regalo que Dios me da, y siempre un hijo es una bendición, y sobre todo cuando lo caminamos en los caminos de Dios, y yo creo que pues Dios me da sabiduría para que él crezca en la palabra y llegue a ser un gran siervo de Dios. Así que un saludo para mi familia, a ustedes los que nos están escuchando a través de la unción y poder. Creo que Dios los bendiga, y primero Dios, estamos la siguiente semana. Dios me los bendiga.
Gloria a Dios. Hasta la próxima. Igualmente. Oh, bendiciones.